usual, los agentes inmunosupresores nos ayudarían a sostener el control inflamatorio a lo largo de un tiempo prolongado. Ahora vamos a ver un poquito sobre los mecanismos de acción, ¿no? ¿Dónde es que actúan este tipo de medicaciones? Bueno, acá lo que tenemos enfrente es un esquema de lo que se llama la sinapsis inmunológica, donde lo que tenemos arriba es un pedacito de la célula presentadora de antígeno y lo que tenemos abajo es un esquema de un linfocito T, ¿no es cierto? Normalmente la célula presentadora de antígeno procesa los antígenos, sobre todo los extracelulares, los fracciona y presenta diferentes fracciones de estos oligopéptidos, de estas fracciones de proteínas a través del antígeno de histocompatibilidad clase 2. Esto es identificado a través del receptor específico para cada epítope. Hay que decir que hay un receptor para cada antígeno que pueda ser detectado, con lo cual hay prácticamente millones de estas, de estas variantes, ¿no? Y lo cierto es que ah, se produce entonces la unión del receptor específico del linfocito T junto al antígeno de histocompatibilidad clase 2. Y esto es lo que llamamos primera señal. A partir de acá, ¿hay activación de la respuesta inmune? No todavía. Necesitamos lo que se llama una segunda señal. Y esta segunda señal está constituida fundamentalmente por ciertas proteínas transmembrana que se encuentran en las células, en las células, tanto en las células presentadoras de antígeno como en las células de los linfocitos T, en especial, por ejemplo, el CD80-86, que se une al CD28 que vemos aquí, para que se produzca la activación completa del linfocito T CD4 positivo. No es solo esta unión, sino también el C40 con el C154 y otros. ¿eh? Hay otras células que además pueden contribuir a aportar para esta segunda señal, como por ejemplo los linfocitos B. Los linfocitos B tienen algunos de estos coestimuladores que potencian esta segunda señal y es más, los linfocitos B en ocasiones pueden actuar también como células presentadoras. Eh, lo cierto es que a partir de ahí se produce una señalización que lleva a la aparición de ciertos factores promotores de la transcripción, como el NFAT y el factor nuclear kappa B. Estos factores de activación de los linfocitos T y el kappa B migran hacia el núcleo, generando entonces la promoción de la transcripción de las proteínas proinflamatorias, de las citoquinas. En especial, lo primero que vamos a tener es la generación de interleuquina 2, que lleva fundamentalmente a la expansión clonal, o sea, la estimulación por la interleuquina 2 a la célula del CD4 positivo, el linfocito T CD4 positivo, produce un efecto mitógeno potente que fundamentalmente lleva a una gran síntesis de ADN y ARN para la replicación, llevando entonces a la aparición de múltiples células de esta estirpe en respuesta a la identificación de este antígeno. Vamos a ver que dependiendo del medio en el cual se encuentren, los fenotipos del linfocito TCD4 positivo que vamos a tener va a adquirir diferencias, ¿no? Variantes. Si estamos en un medio donde hay mayor cantidad de interleuquina 12, lo que vamos a tener es que vamos a tener un linfocito TCD4 positivo que va a tener una respuesta TH1.
¿Y esto qué significa? Fundamentalmente que va a producir factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. Y esto va a llevar sobre todo a la activación de la inmunidad mediada por células, en especial de los macrófagos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la respuesta TH1. Si en cambio estamos frente a un medio donde hay más interleuquina 23 o donde hay también una combinación de interleuquina 6 más factor de transformación de crecimiento B, de crecimiento beta, lo que vamos a tener es la estimulación hacia el fenotipo TH17 con la generación de interleuquina 17. Fundamentalmente estas células lo que hacen es actuar sobre aquellos agentes patógenos extracelulares. Las TH1 actúan más sobre los agentes patógenos intracelulares, parásitos intracelulares, virus, u otros microorganismos intracelulares, mientras que las TH17 lo que hacen es actuar sobre microorganismos extracelulares. Una de las cosas que pasa con el correr del tiempo es que en la medida en que estas células se activan, también empiezan a expresar formas de autorregulación. Estas formas de autorregulación son a través de ciertas proteínas que son puntos de chequeo, por ejemplo el CTLA4, que al unirse al CD8086 produce la inactivación de estas células. Esto entonces es un cierre a todo este ciclo de activación frente al antígeno y finalmente la limitación del desarrollo de esta respuesta inmune. Y vamos a ver, de hecho, que este es el mecanismo que se usa para ciertas terapias inmunológicas en algunos cánceres, ¿no? La inhibición de los puntos de chequeo lleva fundamentalmente a la potenciación, a la persistencia de la inflamación, y esta es la forma en la que entonces estas células terminan actuando contra las células cancerígenas, por ejemplo. Esta es una de las estrategias que se utiliza para eso. Vamos a ver entonces dónde actúan las diferentes moléculas que tenemos en relación a lo que es los agentes inmunosupresores. Vamos a tener entonces algunos que, esperen un segundito, ahí está. Hay algunos que tienen una acción directa sobre los factores de promoción, en especial el factor nuclear de activación de los linfocitos T. Fundamentalmente en este grupo entran la ciclosporina y el tacrolimus a través de la inhibición de un tipo de proteína que es la calcineurina, y que entonces de esta manera, al limitar la actividad de este factor promotor, limitan entonces la actividad de transcripción de estas citoquinas proinflamatorias, en especial de la interleuquina 2. Vamos a tener en cambio otras moléculas que actúan fundamentalmente en la inhibición de la síntesis de ADN, fundamentalmente. Y con esto entonces, ¿qué hacen? Limitan la expansión clonal de las células. Entonces, si no tenemos expansión clonal, vamos a limitar la capacidad de respuesta inmune contra, por ejemplo, este antígeno por el cual fue estimulado esta célula T. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de citotóxicos. Por otro lado, tenemos lo que se llaman los agentes biológicos, que son moléculas complejas producidas a punto de partida de organismos vivos, por eso se llaman agentes biológicos, de los cuales fundamentalmente la gran mayoría son anticuerpos monoclonales, pero también hay receptores recombinantes unidos con fracciones de inmunoglobulinas, y que van a actuar específicamente sobre una proteína clave, generalmente una citoquina clave o un receptor de citoquina clave en el montaje de la respuesta inmune. Vamos a ver que hay algunos que actúan sobre el factor de necrosis tumoral alfa, como hemos visto, sobre la interleuquina 6, a veces hay algunos que actúan también en conjunto sobre la interleuquina 2 y interleuquina 23, otros sobre el receptor de interleuquina 2 y así. Entonces,
lo que hacen es una respuesta muy específica y muy potente sobre estas proteínas, produciendo entonces una actividad muy precisa y potente sobre la prevención de del montaje de la respuesta inmune. ¿Cuándo damos inmunosupresores? En realidad hay que tener en cuenta que lo primero que nosotros damos cuando tenemos una inflamación activa son corticoides. ¿Eh? Y hay que decir que hay inflamaciones que son persistentes, hay inflamaciones que duran mucho rato y entonces no podemos dar corticoides para siempre porque producen una cantidad de efectos indeseables enormes. Entonces, en cuadros persistentes o crónicos, donde no podamos bajar los corticoides, sobre todo por debajo de 10 miligramos de dosis de prednisona o equivalente, indudablemente vamos a necesitar administrar medicación inmunosupresora. Eh, la otra situación es que, digamos, te- el hecho de administrar corticoides genera, por supuesto, efectos secundarios serios, ¿no? Que de alguna manera limitan su administración, ya sea una diabetes incontrolable, una hipertensión arterial incontrolable, problemas locales como también una respuesta hipertensiva ocular severa, de difícil control. Entonces, hay que buscar maneras de salirnos de eso y en ese aspecto los inmunosupresores nos dan esa alternativa. La otra cuestión también que uno tiene que tener en cuenta es que a veces puede no alcanzarnos con los corticoides. Esto es más excepcional, pero cuadros recalcitrantes que han sido tratados con dosis alta de corticoides por un periodo más de 3 semanas, bueno, en esa circunstancia tenemos que dar medicación inmunosupresora para poder contribuir a la remisión del cuadro inflamatorio. Vamos a ver además que es distinto lo que es corticoide e inmunosupresión en cuanto a su forma de acción, ¿no? El corticoide actúa aquí y ahora, rápido, ya es para calmar para apagar el fuego. Los inmunosupresores actúan más lento. ¿Cuándo damos en cuanto a la etiología? Bueno, eso hay una serie de lineamientos establecidos por el grupo de la Sociedad de Foster, el OWIF, que muestra sobre todo algunos cuadros donde claramente hay que administrar siempre inmunosupresores, y si es por eso, tenemos que hablar fundamentalmente, a ver, la enfermedad de Behçet en el segmento posterior es mandatorio, ¿eh? Tenemos que dar inmunosupresión, los corticoides realmente solos no nos sirven acá. Lo mismo pasa con la oftalmía simpática y con la enfermedad de Burkitt-Naeggerada, inclusive en la forma aguda, porque la forma aguda nosotros antes pensábamos, bueno, demos corticoides en alta dosis durante un periodo de 6 a 9 meses, con eso está todo bárbaro. No, ya sabemos que el 70%, según metaanálisis, pasa a forma crónica si no le administramos medicación inmunosupresora concomitantemente.